Antes que nada les envío un saludo, disculpándome porque ya teníamos un tiempo en que no podíamos subir nuevo material. No es por no quererlo hacer, simplemente pues por cuestiones de trabajo se ha hecho un poco difícil el poder dedicar un poco de tiempo para subir este material. El día de hoy vamos a hablar del síndrome de Wolff-Parkinson-White y nos vamos a basar a los hallazgos electrocardiográficos que vamos a encontrar en estos pacientes. El síndrome de Wolff-Parkinson-White es cuando existe una conexión anormal entre el tejido auricular y el tejido ventricular. O sea, hay una vía alterna de conexión a través de lo que sería el tejido auricular al ventricular. En un paciente normal, toda la actividad eléctrica que viene de las aurículas va a pasar por el nodo auriculoventricular y de ahí se dirigirá hacia el sistema de His para despolarizar los ventrículos. Entonces, los pacientes que tienen el Wolff-Parkinson-White van a tener una conexión accesoria, o sea, aparte de la que tienen normalmente, y va a conectar el tejido auricular con el tejido ventricular. Esto nos va a dar una despolarización parcial del ventrículo que ahorita explicaremos. Esta conexión anormal en el síndrome de Wolff-Parkinson-White se conoce como el haz de Kent, es el que se relaciona al síndrome de preexcitación tipo Wolff-Parkinson-White. Aquí tenemos el inicio de la despolarización auricular. Inicia la despolarización a través del nodo sinusal, se va despolarizando el tejido auricular hasta que se despolariza por completo. La despolarización auricular nos va a dar en el electrocardiograma la onda P. Y bueno, el tejido de la unión, el tejido que separa el tejido auricular del ventricular, pues actúa como si fuera una pared, no deja que ninguna de los estímulos pase, tiene todo que pasar a través del nodo auriculoventricular. Recordemos que una de las funciones principales del nodo auriculoventricular es producir un retraso fisiológico del impulso eléctrico. Esto evita que exista una contracción simultánea entre las aurículas y los ventrículos. El retraso de la conducción a través del nodo auriculoventricular nos va a dar normalmente en el electrocardiograma el segmento PR. Entonces toda la actividad debe pasar a través del nodo auriculoventricular. El problema que existe en el Wolff-Parkinson-White es de que mientras el nodo auriculoventricular retrasa la conducción eléctrica pasa rápidamente a través del haz de Kent, ya que no tiene la propiedad del nodo auriculoventricular de retrasar el estímulo eléctrico. Esto va a producir que la parte adyacente, que la que está cercana a la conexión anormal, se produzca una despolarización temprana de este sitio. Pero como no son vías normales de despolarización, pues nomás va a despolarizar una porción ventricular. Esta despolarización temprana de este sitio nos va a dar la característica electrocardiográfica que vamos a observar en estos pacientes, que sería la aparición de la onda delta. Entonces la onda delta, que ahorita vamos a explicar un poco más de esto, es una normalidad que está al inicio del QRS, donde se hace más ancho. O sea, si lo vemos en la parte de abajo, el QRS más ancho, y esto que tenemos aquí en otro color sería la onda delta y representa la despolarización parcial del ventrículo. Una vez que el estímulo logra pasar el nodo auriculoventricular, el resto de la conducción sigue por vías normales y termina de despolarizarse el ventrículo. Aquí se va a despolarizar el ventrículo. Entonces la parte posterior del QRS va a ser de características normales y es porque ya se conduce por vías normales. Entonces, para resumir, el paso rápido a través de las de Kent nos va a producir una despolarización parcial que nos va a dar esta alteración al inicio de lo que sería el QRS, aparte de que una de las características importantes va a ser el PR corto, y el resto del QRS está dado por la despolarización normal del ventrículo a través de lo que sería el sistema haz de His. Los hallazgos electrocardiográficos característicos en el paciente con el Wolff-Parkinson-White, con el síndrome de preexcitación tipo Wolff-Parkinson-White, se va a caracterizar por los siguientes puntos.
El intervalo PR es corto. Recuerden que el valor normal del PR va de 0.12 a 0.20 segundos. En este caso va a ser inferior a 0.12. Si vemos este ejemplo, aquí tenemos 1, 2, menos de 3 cuadros pequeños. Bueno, ustedes saben muy bien que cada cuadro pequeño equivale a 0.04 segundos. En este caso, pues mide menos de 0.12 segundos. El QRS está ensanchado. Se dice que hay empastamiento o la anchura está en la base del QRS, y esto es lo que configura lo que se conoce como onda delta. Otra de las situaciones que podemos observar son alteraciones en la onda T, que sería alteraciones de la repolarización ventricular. Aquí vemos un electrocardiograma con un PR normal, con una duración normal, y si ustedes ven la morfología del QRS, pues no es ancha. Y lo comparamos con el Wolff-Parkinson-White. Vean cómo la onda P está pegada al QRS, o sea, aquí mide menos de 0.12, y vean la morfología del QRS, un QRS normal, un QRS que es ancho, y sobre todo en la parte inicial. Esta alteración que vemos aquí sería la onda delta. Eso sería lo característico del paciente con Wolff-Parkinson-White. Ahora, ¿por qué es importante el estudio del Wolff-Parkinson-White? Las vías accesorias, en este caso el Wolff-Parkinson-White, va a favorecer la aparición de arritmias. Se pueden presentar eventos de taquicardias. Esto es cuando, y puede agravar otro tipo de arritmias como la fibrilación auricular. Y algo que iba a comentar, que en estos casos las taquicardias es cuando se generan circuitos eléctricos anormales en el sistema de conducción. Ahorita vamos a ver cómo se puede generar esto. Aquí la vía accesoria va a participar también para que se presenten este tipo de arritmias. Entonces el paciente se puede quejar de sensación de palpitaciones que pueden ser de inicio y terminación súbita. ¿Qué va a pasar en estos casos? Vamos a suponer, viene la activación eléctrica, despolariza el nodo AB, baja la activación por las vías normales, en este caso, y normalmente cuando se despolarizan los ventrículos, termina aquí cerca del tejido que separa aurículas y ventrículos. Como no hay ninguna conexión, aquí se bloquea el estímulo. Pero en estos casos la vía accesoria puede funcionar como una vía alterna, en donde el impulso no se bloquea en este sitio, sino que brinca hacia el tejido auricular y despolariza la aurícula, y se genera un circuito que empieza a girar. En ese momento el paciente desarrolla taquicardia. Y hay algo muy característico. En este caso, cuando se genera el circuito, este es el electrocardiograma, digamos, en reposo, cuando no existe taquicardia, PR corto con QRS ancho. Vean la normalidad al inicio del QRS, o sea, tiene onda delta. Y una vez que se establece el circuito, vean cómo cambia la morfología del QRS. El QRS se hace angosto, y aquí lo que sucede es de que desaparece la onda delta porque no hay una despolarización precoz. En este caso, más bien la vía accesoria está sirviendo para que regrese el impulso hacia las aurículas, las despolaricen, y despolaricen nuevamente el nodo auriculoventricular, baje el impulso y regrese nuevamente por la vía accesoria. Normalmente el tipo de arritmia más común, como lo estamos viendo aquí, es de que el impulso baje a través del sistema de His y utilice la vía accesoria para regresar hacia el tejido auricular. Puede ser al revés, pero es menos frecuente que ocurra de esa manera. Entonces recuerden, cuando se establece la taquicardia, desaparece la onda delta. Una vez que se quita la taquicardia, volveremos a observar la morfología del QRS. Ahora, digamos, la vía accesoria no siempre está situada en el mismo lugar. Puede estar del lado izquierdo o derecho, puede ser anterior o posterior, o sea, no siempre se localiza en el mismo sitio. Puede tener diferentes localizaciones, o sea, un paciente puede tenerlo en el ventrículo derecho la conexión, y otro paciente puede tenerlo del lado contrario. Uno puede ser anterior, en algún otro paciente a lo mejor el haz de Kent está hacia la parte posterior. Entonces ahí también depende también de la localización, puede variar un poco los hallazgos electrocardiográficos. Probablemente más adelante
haremos un video para explicar cómo poder localizar a través de los cambios electrocardiográficos dónde está situado la conexión anormal en el Wolff-Parkinson-White. Esperemos que les sea de mucha utilidad esta información. Tratamos de hacer un video corto que no los enfade con tanta información, pero creo que son los aspectos más importantes acerca de los hallazgos electrocardiográficos del síndrome de Wolff-Parkinson-White. De verdad espero que esta información les sea de utilidad. Muchas gracias.